Hay un momento, y tal vez ya lo hayas sentido, en que la vida parece estar sucediéndote, como si fueras apenas un espectador viendo tu propia existencia desenvolverse en una pantalla distante. Te despiertas, reaccionas a los eventos, observas tus pensamientos, sientes las emociones surgir y desaparecer, pero algo fundamental está faltando. La verdad que la mayoría de las personas tarda toda una vida en descubrir es esta. Mientras permanezcas en el papel de observador pasivo, estás reforzando secretamente exactamente la realidad que deseas cambiar. El Dr. Dean Radin, en el Institute of Noetic Sciences, pasó décadas demostrando que no es la simple observación lo que transforma la realidad cuántica. Es la intención enfocada, la voluntad creativa dirigida. Y si todo lo que aprendiste sobre manifestación, sobre crecimiento personal, sobre transformación estuviera incompleto, y si existiera un punto de quiebre absoluto, un momento preciso en que dejas de ser público y asumes el escenario como autor, director y protagonista de tu propia historia, hoy vas a descubrir exactamente dónde sucede ese momento, cómo reconocerlo y, más importante aún, cómo atravesarlo de forma irreversible. Pero antes de continuar, si sientes que algo aquí resuena profundamente, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comenta cuál fue la última vez que sentiste estar solo observando tu vida en vez de crearla. Vamos juntos en este viaje. La trampa del observador es tan sutil que miles de millones de personas viven atrapadas en ella sin jamás darse cuenta. ¿Sabes esa sensación de estar viendo tu vida suceder como si estuvieras siempre un paso atrás de la experiencia real? Ves la relación enfriarse, pero no logras cambiar la dinámica. Observas las cuentas llegar, pero no sientes el poder de transformar la situación financiera. Percibes los patrones emocionales repitiéndose, pero continúas reaccionando de la misma forma, década tras década. Esto no es falta de esfuerzo, no es pereza, no es ausencia de deseo. Es algo mucho más profundo y mucho más liberador cuando finalmente lo ves. El modo observador es el estado por defecto de la conciencia humana no despierta. En él estás constantemente monitoreando la realidad externa, chequeando si las cosas van bien o mal, reaccionando automáticamente a los estímulos que surgen. Es como si tu mente fuera una cámara de seguridad, grabando todo, pero sin nunca intervenir activamente en lo que está siendo filmado. Y aquí está la paradoja que pocos comprenden. Cuanto más observas pasivamente tu realidad sin intención creativa, más la cristalizas exactamente como es. Piensa en esto. Cuando miras tu cuenta bancaria con esa sensación de nunca es suficiente, no estás solo observando un número. Estás emitiendo una frecuencia específica, un campo de intención inconsciente que le dice al universo cuántico: muéstrame más escasez. Cuando observas a tu pareja con ese pensamiento recurrente de él nunca me entiende o ella nunca valora lo que hago, no estás simplemente notando un hecho. Estás colapsando posibilidades cuánticas en una dirección específica, reforzando neurológicamente el patrón que dices querer cambiar. La neurociencia ya demostró esto de forma irrefutable. Cada vez que observas algo con carga emocional negativa, tu cerebro fortalece las sinapsis asociadas a ese patrón. Es como cavar un río en el cerebro. Cuanta más agua pasa por el mismo camino, más profundo se vuelve el lecho, más inevitable es que la próxima lluvia siga exactamente por la misma ruta. El observador pasivo está constantemente cavando ríos de reactividad, creando autopistas neurales que llevan siempre a los mismos destinos emocionales, financieros, relacionales. Pero hay algo aún más perturbador.
La mayoría de las personas que buscan crecimiento personal, que meditan, que estudian física cuántica y neuroplasticidad, continúan operando en modo observador, solo que con más sofisticación. Ahora observas tus pensamientos con mindfulness. Observas tus creencias limitantes con terapia. Observas tus patrones energéticos con prácticas espirituales. Pero sigues observando. Es como si hubieras comprado un telescopio más potente para ver tu vida, pero todavía no bajaste del observatorio para pisar el escenario. Y aquí está la verdad que puede doler al principio, pero que libera para siempre cuando realmente la absorbes. La vida no está sucediéndote ni en tu contra. Está sucediendo a través de ti todo el tiempo, lo percibas o no. Cada momento de observación pasiva es en realidad un acto de creación inconsciente. Nunca dejaste de crear, solo que no estabas dirigiendo conscientemente la creación. Es como si fueras un director de orquesta que se durmió en el podio mientras la orquesta continúa tocando. Pero ahora tocando sin dirección, repitiendo las mismas notas ensayadas, atrapadas en la memoria muscular de los músicos. Entonces, la pregunta que debe resonar en ti ahora es: ¿cuántos años más vas a mirar? ¿Cuánto tiempo más necesitas ser espectador de tu propia existencia antes de reconocer que la entrada que compraste no era para sentarte en la platea, era para subir al escenario? Porque el momento en que finalmente entiendes esto, y pronto lo vas a entender no solo intelectualmente, sino celularmente, todo cambia, no gradualmente, no con esfuerzo, sino instantáneamente, como cuando despiertas de un sueño y te das cuenta de que siempre estuviste en control, solo fingiendo estar atrapado. Ahora, vamos a sumergirnos en las bases científicas que validan completamente este cambio de observador a creador. Y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es filosofía abstracta ni pensamiento positivo disfrazado. Es ciencia de punta, replicable, medible, irrefutable. El doctor Dean Radin, científico jefe del Institute of Noetic Sciences, condujo más de 2 décadas de experimentos rigurosos demostrando algo revolucionario. La conciencia humana intencional influye en sistemas físicos de forma estadísticamente significativa. Utilizó generadores cuánticos de números aleatorios, dispositivos basados en procesos verdaderamente aleatorios a nivel subatómico, donde ninguna causa física conocida debería poder interferir. ¿Y el resultado? Cuando los participantes dirigían intención enfocada hacia esos generadores, la aleatoriedad cambiaba. No drásticamente, pero consistentemente por encima de lo que el azar permitiría. Pero aquí está el detalle crucial que la mayoría de los divulgadores científicos ignoran. No era la simple observación lo que causaba el efecto. Era la intención dirigida. Cuando los participantes solo observaban pasivamente los números surgiendo, nada cambiaba. Pero cuando mantenían una intención clara, enfocada, emocionalmente comprometida, quiero que aparezcan más unos que ceros, la distribución aleatoria se alteraba. ¿Entiendes la diferencia? Observar es pasivo, crear es activo. Observar es ver la onda cuántica colapsar por su cuenta. Crear es participar conscientemente del colapso, dirigiéndolo con intención. Ahora, si estás pensando, pero esto es a nivel cuántico, microscópico, ¿cómo afecta mi vida real? Prepárate para la segunda capa científica que va a conectar todo. El doctor Álvaro Pascual Leone, neurocientífico de Harvard, condujo un experimento que debería estar en todos los libros escolares del planeta. Dividió a personas en 3 grupos para aprender piano. El primer grupo practicó físicamente en el teclado todos los días. El segundo grupo solo imaginó practicar sin tocar ninguna tecla real.
El tercer grupo no hizo nada, sirvió como control. Los resultados fueron perturbadores para quien cree que solo la acción física genera cambio real. El grupo que practicó mentalmente desarrolló prácticamente los mismos cambios cerebrales que el grupo que practicó físicamente. Los escaneos mostraron expansión en las áreas motoras de la corteza, fortalecimiento de las conexiones neurales, mielinización de las vías nerviosas, todo sucediendo solo a través de la imaginación vívida y enfocada. El cerebro no distinguió realidad física de realidad mentalmente creada. ¿Logras ver el puente? A nivel cuántico, la intención enfocada altera probabilidades. A nivel cerebral, la imaginación vívida altera estructura física. Y a nivel de tu vida cotidiana, cada vez que creas intencionalmente una experiencia en tu mente con claridad sensorial, emoción genuina y repetición consistente, no estás solo pensando positivo. Estás literalmente reconfigurando las redes neurales que determinan cómo percibes, interpretas y respondes a la realidad. Esto se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse estructuralmente en respuesta a la experiencia. Pero aquí está el insight que separa a observadores de creadores. La neuroplasticidad sucede quieras o no. Tu cerebro se está reorganizando ahora mientras escuchas esto. La cuestión no es, ¿puedo cambiar mi cerebro? La cuestión es, ¿estoy dirigiendo ese cambio conscientemente o estoy permitiendo que patrones antiguos de observación pasiva continúen cavando los mismos ríos neurales? Cuando operas en modo observador, estás constantemente reforzando las vías neurales de reactividad. Ves algo que no te gusta, sientes la emoción automática surgir, piensas los mismos pensamientos de siempre, reaccionas de la forma habitual. Y cada repetición de ese ciclo hace ese río neural más profundo, más automático, más tú. Pero cuando cambias al modo creador, algo radicalmente diferente sucede. En modo creador, no esperas que la realidad externa te muestre algo para luego reaccionar. Generas internamente la experiencia que deseas antes de ver evidencias externas. No observas a tu pareja tratándote con cariño para luego sentir amor. Creas el estado de amor primero, independientemente del comportamiento externo, y tu cerebro comienza a formar nuevas conexiones neurales asociadas a ese estado. No observas tu cuenta bancaria crecer para luego sentir abundancia. Creas la frecuencia de abundancia internamente, y tu cerebro comienza a filtrar oportunidades, ideas, sincronicidades que antes eran invisibles. Y aquí es donde la magia realmente sucede, cuando combinas la influencia cuántica de la intención enfocada con la neuroplasticidad de la creación mental repetida. No estás solo cambiando pensamientos, estás literalmente alterando la interfaz a través de la cual experimentas la realidad. Es como si hubieras usado lentes empañados toda la vida y finalmente te dieras cuenta de que puedes limpiarlos, cambiarlos, hasta quitártelos completamente para ver con claridad. Entonces, estás empezando a sentir la diferencia visceral entre observar y crear, entre monitorear pasivamente y generar activamente, entre esperar que la vida cambie para luego cambiar tú, o cambiarte primero y ver la vida reorganizarse alrededor de la nueva frecuencia, porque lo que viene ahora va a llevar esto aún más profundo. Prepárate para el giro que lo cambia todo. Ahora que entiendes las bases científicas, llegó el momento de revelar algo que puede ser incómodo al principio, pero absolutamente liberador cuando permites que penetre hondo. Existen 3 niveles evolutivos de conciencia y la mayoría de las personas, incluso aquellas que dedican años al crecimiento personal, nunca pasan del segundo nivel. Nivel 1. Conciencia reactiva. Aquí estás completamente identificado con la experiencia externa. La vida te sucede.
Tu jefe te critica y te sientes disminuido. No porque elegiste sentir eso, sino porque la crítica causó automáticamente la emoción. Tu cuenta bancaria está baja y sientes escasez, no como una respuesta consciente, sino como un reflejo automático. En este nivel, eres como una hoja al viento, moviéndote en la dirección que las circunstancias dictan. No hay espacio entre estímulo y respuesta. Todo es inmediato, automático, inconsciente. La mayoría de la humanidad vive aquí. Y no es su culpa, es simplemente el estado por defecto de la conciencia no despierta. Naces en este nivel, aprendes en este nivel, y a menos que algo o alguien te despierte a otra posibilidad, permaneces aquí, reaccionando, 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 hasta que un día te das cuenta de que ya viviste décadas enteras en piloto automático. Nivel 2. Conciencia reflexiva. Este es el territorio de la mayoría de las prácticas de crecimiento personal. Aquí desarrollas la capacidad de observar tus propios pensamientos, emociones y patrones. Comienzas a meditar, practicas mindfulness, vas a terapia, lees libros sobre autoconocimiento y algo maravilloso sucede. Ganas distancia. Ahora, cuando tu jefe te critica, logras observar la emoción surgir sin ser completamente arrastrado por ella. Cuando tu cuenta bancaria está baja, reconoces el patrón de escasez sin ser totalmente dominado por él. Esto es un avance monumental. Es como despertar dentro de un sueño. Todavía estás en el sueño, pero ahora sabes que estás soñando, y durante años, tal vez décadas, exploras ese territorio, refinando tu capacidad de observar, de testificar, de estar presente con lo que es. Te conviertes en un observador cada vez más hábil, pero aquí está el punto de inflexión que la mayoría no percibe. Todavía estás observando. Mejoraste la calidad de la observación, refinaste la claridad del testigo, pero continúas fundamentalmente en modo espectador, viendo la vida desenvolverse, solo que con más conciencia, más aceptación, más presencia. Es como si hubieras comprado entradas VIP para ver tu propia vida, pero todavía no bajaste al escenario para asumir el papel principal. Y aquí está la tensión. Muchas personas se detienen aquí. Creen que observar con más claridad, aceptar con más gracia, testificar con más desapego, es el objetivo final. Pero no lo es. Porque mientras permanezcas en modo observador, incluso un observador sofisticado, meditativo, consciente, no estás accediendo al tercer nivel, el nivel donde la verdadera magia sucede. Nivel 3. Conciencia creativa. Aquí finalmente reconoces que no eres solo el testigo de la experiencia, eres la fuente de la experiencia. No estás observando la realidad desplegarse, estás generando la realidad a cada momento, a través de la frecuencia que eliges encarnar, de la intención que diriges conscientemente, de la realidad interna que creas antes de cualquier evidencia externa. En este nivel, cuando tu jefe te critica, no solo observas la emoción surgir, eliges la frecuencia en la cual vas a operar, independientemente del estímulo externo. Generas internamente el estado de confianza, valor, autoestima. No porque las circunstancias lo justifican, sino porque decidiste ser la fuente de esa frecuencia, y algo extraordinario sucede. Tu cerebro comienza a reorganizarse alrededor de ese nuevo patrón. Tus respuestas cambian, tus acciones se alinean, y misteriosamente la propia dinámica externa comienza a transformarse. No porque manipulaste algo fuera de ti, sino porque cambiaste el campo de intención que estás emitiendo constantemente. Cuando tu cuenta bancaria está baja, no observas la escasez y luego intentas aceptar o transformar la emoción, creas la frecuencia de abundancia primero, internamente, vívidamente, con detalles sensoriales, con emoción genuina.
Y tu cerebro no logra distinguir entre abundancia real y abundancia creada internamente. Entonces comienza a filtrar oportunidades que antes eran invisibles. Te lleva a tomar acciones que antes parecían imposibles. Te sintoniza con sincronicidades, conexiones, ideas, porque ahora estás operando en una frecuencia diferente. ¿Entiendes la diferencia visceral? Observar es pasivo, crear es activo. Observar es testificar lo que ya está sucediendo. Crear es generar lo que todavía no existe físicamente, pero ya existe como posibilidad cuántica esperando colapsar. Y aquí está la parte que puede ser difícil de tragar. Si llevas años practicando meditación, mindfulness, aceptación radical, pero tu vida externa continúa básicamente igual, mismos patrones relacionales, misma situación financiera, mismas limitaciones emocionales, es probable que estés atrapado en el nivel 2, observando con más claridad, pero no creando con intención enfocada. Esto no invalida todo lo que aprendiste. Por el contrario, el nivel 2 es esencial para llegar al nivel 3. No puedes crear conscientemente si todavía estás completamente identificado y reactivo, pero el nivel 2 no es el destino final, es el puente. Y muchas personas pasan vidas enteras en el puente, pensando que ya atravesaron el río, cuando en realidad el territorio más poderoso todavía está esperando del otro lado. Entonces, la pregunta que debe estar resonando en ti ahora es, ¿dónde estás? ¿Todavía estás reaccionando automáticamente? ¿Desarrollaste la capacidad de observar pero continúas fundamentalmente pasivo? ¿O estás listo para dar el salto final, para dejar de ser público y asumir el escenario como creador consciente de tu experiencia? Porque lo que viene ahora te va a mostrar exactamente cómo hacerlo de forma concreta, tangible e inmediata. Vamos a traer esto al territorio más íntimo, más visceral, más real de tu vida, porque teoría sin aplicación práctica es filosofía bonita pero impotente. ¿Cómo exactamente operas como creador en vez de observador en las áreas que realmente importan? ¿Sabes ese momento en que estás con tu pareja y surge esa tensión familiar, ese patrón que ya repitieron 1000 veces? Tal vez sea el silencio frío después de una discusión. Tal vez sea esa sensación de distancia emocional que no sabes cómo atravesar. En modo observador, estás constantemente monitoreando el comportamiento de la otra persona. ¿Todavía está molesta conmigo? ¿Me va a dar atención hoy o se va a quedar en el celular otra vez? Esperando que el comportamiento externo cambie para luego poder sentir conexión, amor, seguridad, pero en modo creador, haces algo radicalmente diferente. Dejas de esperar evidencias externas y comienzas a generar internamente la calidad de conexión que deseas experimentar. Cierras los ojos por un momento y vívidamente imaginas, no como fantasía escapista, sino como práctica neurofisiológica intencional, la sensación de estar profundamente conectado con esa persona. Sientes en el cuerpo la textura de esa conexión. Permites que la emoción genuina de amor, intimidad, complicidad surja en ti, no porque la situación externa lo justifica, sino porque decidiste ser la fuente de esa frecuencia. Y entonces, algo mágico sucede. Tu cerebro, que no distingue realidad física de realidad mentalmente creada, comienza a reorganizar tus respuestas automáticas. Miras a la persona con ojos diferentes, hablas con un tono diferente, actúas desde una frecuencia diferente. Y en la mayoría de los casos, no todos, porque no controlas a la otra persona, pero en la mayoría, la dinámica externa comienza a cambiar. No porque manipulaste, sino porque cambiaste el campo de intención que estabas emitiendo. Miras tu cuenta bancaria y sientes ese apretón familiar en el pecho.
En modo observador, estás constantemente chequeando, comparando, preocupándote, reforzando neurológicamente la frecuencia de escasez con cada observación cargada de miedo. Piensas, necesito ganar más dinero, pero la frecuencia emocional detrás de ese pensamiento es escasez, falta, insuficiencia. Y esa frecuencia, esa vibración constante, es lo que tu cerebro usa para filtrar realidad, tomar decisiones, notar o ignorar oportunidades. En modo creador, haces algo contraintuitivo pero científicamente validado. Dejas de observar la escasez y comienzas a crear la experiencia de abundancia internamente antes de cualquier cambio externo. Todos los días pasas algunos minutos generando vívidamente la sensación de seguridad financiera, de flujo, de recursos disponibles. No estás fingiendo que tienes dinero cuando no lo tienes. Estás entrenando tu cerebro para operar en una frecuencia diferente, y la neuroplasticidad garantiza que ese entrenamiento mental produce cambios estructurales reales. Después de semanas operando en esa frecuencia, algo cambia. Percibes oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero eran invisibles. Tomas decisiones que antes parecían arriesgadas, pero ahora parecen naturales. Actúas con una confianza que atrae situaciones diferentes. No es magia, es neurociencia aplicada a través de intención cuántica enfocada. Despiertas con ese dolor familiar, ese cansancio crónico, ese síntoma que ya te acompaña hace años. En modo observador, estás constantemente escaneando el cuerpo, monitoreando síntomas, chequeando si empeoró o mejoró. Y cada observación cargada de miedo refuerza las vías neurales asociadas a ese estado. Vas al médico, haces estudios, buscas diagnósticos, todo eso válido y necesario. Pero energéticamente estás operando desde la frecuencia de enfermedad, de limitación, de cuerpo quebrado. En modo creador, haces algo revolucionario. Mientras cuidas el cuerpo físicamente con tratamientos apropiados, también comienzas a crear internamente la experiencia de vitalidad. Dedicas tiempo diariamente para imaginar vívidamente, con detalles sensoriales, con emoción genuina, tu cuerpo operando en plena salud. Sientes la energía fluyendo. Visualizas las células regenerándose. Encarnas la frecuencia de vitalidad. Y tu cerebro, que no distingue imaginación vívida de experiencia real, comienza a enviar señales diferentes al sistema nervioso autónomo, al sistema inmunológico, a los procesos de curación. Esto no sustituye la medicina, pero complementa de forma poderosa, porque ya no estás reforzando neurológicamente el patrón de enfermedad a través de observación ansiosa. Estás creando activamente el patrón de salud a través de intención enfocada. ¿Estás sintiendo la diferencia ahora? No se trata de pensar positivo mientras niegas la realidad. Se trata de reconocer que tienes dos opciones en cada momento: observar pasivamente la realidad actual y reforzarla neurológicamente a través de esa observación. O crear activamente una nueva frecuencia internamente y permitir que la neuroplasticidad y la influencia cuántica de la intención hagan el trabajo de reorganizar tu experiencia. La mayoría de las personas nunca intenta la segunda opción de verdad. Leen sobre esto, les parece interesante, tal vez experimentan una o dos veces sin consistencia y después vuelven al modo por defecto de observación pasiva. Pero los pocos que realmente encarnan este cambio, que hacen de la creación intencional una práctica diaria tan consistente como cepillarse los dientes, esos son los que ves transformando vidas aparentemente imposibles de cambiar. Y ahora sabes el secreto. Dejaron de observar y comenzaron a crear. Ahora llegamos al territorio más expansivo, más perturbador, más absolutamente necesario de comprender.
Cuando cambias de observador a creador, no estás solo transformando tu vida individual, estás contribuyendo a un cambio colectivo que trasciende tiempo y espacio. Rupert Sheldrake, bioquímico e investigador, propuso un concepto revolucionario llamado resonancia mórfica. La idea de que los patrones de comportamiento, pensamiento y organización no están almacenados solo en el cerebro individual, sino en campos morfogenéticos colectivos que conectan miembros de la misma especie a través del tiempo y espacio. Cuando un número suficiente de individuos aprende un nuevo patrón, sea físico, mental o emocional, ese patrón se vuelve más accesible para otros miembros de la especie, incluso sin contacto directo. Esto significa que cuando haces el cambio de observador a creador, cuando conscientemente comienzas a operar desde la frecuencia creativa en vez de la reactiva, no estás solo cambiando tu propia vida, estás haciendo ese cambio más fácil, más accesible, más probable para millones de otras personas que todavía ni saben que esa posibilidad existe. Piensa en esto. La primera persona que aprendió a andar en bicicleta tuvo una dificultad inmensa, pero cada persona que aprendió después encontró un camino ligeramente más fácil, no solo porque los métodos de enseñanza mejoraron, sino porque el propio campo morfogenético asociado al equilibrio en dos ruedas se fortaleció. Lo mismo sucede con cualquier habilidad, cualquier patrón, cualquier nivel de conciencia. Cuando despiertas a la conciencia creativa, cuando finalmente dejas de ser espectador y asumes el papel de arquitecto consciente de tu realidad, estás literalmente facilitando el despertar de incontables otros seres humanos que vendrán después de ti, o que están viviendo ahora en diferentes partes del mundo, listos para dar el mismo salto. Tu transformación individual es, simultáneamente, una contribución colectiva para la evolución de la conciencia humana. Y aquí está el dilema urgente, la pregunta que debe reverberar en la profundidad de tu ser ahora. ¿Vas a seguir esperando? ¿Esperando que la vida externa cambie primero para luego cambiar tú? ¿Esperando que alguien te dé permiso, validación, garantías de que va a funcionar? ¿Esperando hasta estar absolutamente seguro, hasta haber leído todos los libros, hasta haber acumulado más conocimiento, más preparación, más observación? ¿O vas a finalmente reconocer que este momento, ahora mientras escuchas esto, es el punto de quiebre? Que no existe un momento más preparado, más perfecto, más alineado que este aquí, donde finalmente entiendes, no solo intelectualmente, sino visceralmente, que nunca fuiste solo observador. Siempre fuiste creador, solo creando inconscientemente, solo generando realidad en piloto automático, solo colapsando posibilidades cuánticas sin dirección. La práctica es simple. Terriblemente simple, asustadoramente simple. Todos los días dedicas tiempo para crear internamente la experiencia que deseas vivir externamente, no como escape, no como fantasía, sino como entrenamiento neurofisiológico intencional, como direccionamiento de intención cuántica enfocada. Eliges un área, relación, finanzas, salud, propósito, y por 10-15 minutos generas vívidamente, con todos los sentidos, con emoción genuina, la experiencia de ya estar viviendo esa realidad. Tu cerebro va a comenzar a cambiar estructuralmente. Tus respuestas automáticas se van a reorganizar. Tu percepción se va a expandir. Y misteriosamente, sincrónicamente, la realidad externa va a comenzar a reflejar la frecuencia interna que estás emitiendo consistentemente. Pero necesitas hacer una elección ahora, no dentro de una semana, no después de pensar un poco más, ahora. Porque cada momento que permaneces en modo observador es un momento en que estás inconscientemente reforzando los patrones antiguos.
Y cada momento en que eliges el modo creador es un momento en que estás esculpiendo una nueva realidad, no solo para ti, sino para toda la conciencia colectiva que estás influenciando a través de la resonancia mórfica. Entonces, aquí está tu práctica definitiva, tu invitación final. Hoy, antes de dormir, elige un área de tu vida donde quieres dejar de observar y comenzar a crear. Cierra los ojos y por 10 minutos, solo 10, genera internamente, con vivacidad sensorial y emoción genuina, la experiencia de ya estar viviendo esa realidad. No pienses sobre eso, no analices si va a funcionar, solo crea y observa, o mejor, experimenta lo que comienza a cambiar en los próximos días. No eres espectador. Nunca lo fuiste. Eres el creador que olvidó que estaba creando. Y en el momento en que finalmente lo recuerdas, no intelectualmente, sino existencialmente, todo cambia. No porque la realidad externa mágicamente se transforma, sino porque finalmente asumes el lugar que siempre fue tuyo, el escenario, no la platea, el pincel, no el lienzo observado, la frecuencia creadora, no el observador pasivo. Bienvenido de vuelta, creador. El universo estaba esperándote.